La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. El día de ayer, CIPER nuevamente reveló que ministros de la actual administración de Gabriel Boric se reunieron en la casa de Pablo Salaquet, exalcalde de la Florida, exalcalde de Santiago, actualmente trabajando como lobista. Y esto apunta a los ministros Toá, Van Cleveren, Jara, Valenzuela, que se suman a la información que salió hace un par de días, también a fines de año, Grau y Rojas, que estuvieron comiendo en la casa de Salaquet en encuentros que no fueron informados o registrados por Infolobby, en la ley de lobby. CIPER publicó este artículo ayer y rápidamente, como siempre lo hace este medio, ha causado repercusión inmediata. Para conversar sobre este tema y entenderlo mejor, las implicancias que tienen, qué tan mal estuvo o legalmente, si hubo algún error de no informar por ley de lobby, tenemos al autor de estos artículos, que es Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación, reportero de CIPER, periodista de dilatada trayectoria en distintos medios, con el mostrador Bio Bio y actualmente haciendo este tipo de reportaje en CIPER. Nicolás, muy buenos días. Hola, Nicolás. Muy buenos días, Sebastián, y a todos los que están allá en el estudio. Oye, fueron, sí, para dejarlo claro desde un principio, para quienes no han observado la nota, fueron diferentes reuniones, porque claro, aquí se mencionaba a todos los ministros, pero fueron diferentes reuniones en la casa de Salaquet. Sí, son al menos 7 de las reuniones que nosotros pudimos acreditar. Algunos ministros participaron en varias, como la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien estuvo en 3 reuniones. Otros, como la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, estuvieron en 2. La ministra Carolina Toá, la ministra del Interior, solo reconoce una reunión. Entiendo que ella fue la primera, según la línea de tiempo que nosotros pudimos hacer. Ella se reunió en junio en la casa de Pablo Salaquet, que es un departamento que tiene Salaquet ahí en Lo Barnechea. La ministra Toá dice que estuvo con cerca de 15 personas, con empresarios, pero no quiso revelar los nombres de esos empresarios. Otros ministros sí revelaron algunos nombres, ¿cierto? Sí, en el caso de la reunión de Maísa Rojas y Nicolás Grau con los salmoneros, ahora el ministro Grau, en entrevista con CIPER, nos entregó la lista completa de las personas que estuvieron en esa reunión. Son representantes de 3 empresas, Multiexport, Blumar y Aquachile, son las 3 empresas de salmones, algunas bien importantes incluso a nivel mundial. La reunión de Maísa Rojas también con el ministro de Agricultura, el ministro Valenzuela, se juntaron con Óscar Asbun, que es vicepresidente de la SOFOFA, y un ejecutivo importante del grupo Luxic, junto a una ex ministra del gobierno de Sebastián Piñera, que actualmente también es ejecutiva del grupo Luxic. Son las únicas 2 reuniones en las que sabemos quiénes son los empresarios que participaron. La ministra Jara, por ejemplo, nos dijo que se juntó con empresarios relacionados con 2 AFP, pero no reveló los nombres de esos empresarios. Oye, Nicolás, en el primer artículo que tú despachas, que es la reunión de Grau y Rojas, el ministro Grau, en el reporteo que hace, no entrega los nombres, pero leyendo el segundo artículo, cuando le contactas por las otras reuniones, casi que te tira el listado entero. Hubo un cambio ahí también de decisión en la entrega de información, al menos no de todos, porque, claro, hay ministros que mediante su equipo de comunicaciones, algunos entregan más, otros entregan menos. El canciller Van Cleveren no entregó tanto, la ministra Toá despachó. Todo esto fue por escrito, entiendo, si me puedes contradecir, pero el ministro Grau cambió el nivel de información que entregó mucho más, casi el listado completo. Y yo te pregunto ahí por lo que tiene que ver con lo referente a la ley de lobby. Primero, estos encuentros deberían registrarse, porque lo que te argumenta la ministra Vallejo, que tú expones en el reportaje, es que no se estaban tomando decisiones, no eran reuniones para tomar decisiones, por lo tanto no deberían necesariamente ser ingresadas. ¿Cómo lo ves tú en función de estas 2 respuestas de Grau y lo que plantea la ministra? Sí, ahí creo yo que el gobierno está haciendo una interpretación de la ley de lobby. Yo hablé ayer por este tema con varios expertos en transparencia, ex consejeros del Consejo de la Transparencia. Todos coinciden en que este es un caso de manual que debe registrarse en la ley de lobby por razones bien básicas. Primero, porque estas reuniones las convoca Pablo Salaquet, que es un lobista de distintos sectores empresariales, y porque participan en reuniones en la casa del lobista, participan los ministros de Estado, junto a empresarios que son controladores de empresas relevantes. Y los empresarios que se juntan con los ministros son siempre empresas que tienen que ver con el sector que regula el ministro en cuestión, ¿no? Los salmoneros se juntan con la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Economía,
ejecutivos del grupo Luxi que se juntan con la misma ministra del Medio Ambiente y con el ministro de Agricultura, justamente luego que habían criticado esto que se ha llamado la permisología, ¿no? Donde los empresarios lo que critican es que el gobierno pide demasiados permisos para ejecutar proyectos de inversión y que eso frena las inversiones. Entonces es un caso de manual, según los expertos, que tiene que registrarse en ley de lobby. El gobierno, el ministro Grau dijo algo también ayer en la Cámara de Diputados, de que en realidad no lo habían registrado porque las reuniones habían sido de temas generales y nada específicos. Ese ha sido más o menos el argumento del gobierno. O sea, es porque hay un vacío legal. Ustedes lo mencionan ahí, bueno, tú lo mencionas en la nota de CIPER respecto a que María Jara Quemada se alusiona a eso, a que hay un vacío respecto a la ley. O sea, en realidad, los expertos lobby como María Jara Quemada dicen que en realidad no hay ningún vacío, lo que hay es una interpretación mala, dice María Jara Quemada, que es la directora ejecutiva de Chile Transparente, una interpretación mala de la ley, pero la ley es súper clara, ¿no? Porque algunos han dicho, por ejemplo, si la reunión entre el empresario y los ministros es fuera del ministerio o fuera del horario laboral, no tiene que registrarse. Pero eso no es cierto. En ninguna parte de la ley de lobby se plantea que las reuniones tienen que ser todas en un ministerio o dentro del horario laboral. Eso claro, es una fantasía. Es diferente una interpretación equivocada a que exista un vacío. Claro, los expertos lo que dicen es que la ley es súper clara. El problema, al parecer, tiene que ver con que la ley no tiene suficientes incentivos para que se cumpla, en el sentido de que es demasiado blanda con las sanciones, ¿no? Entonces no pasa mucho, no sale muy caro pasar a llevar esa ley, no cumplirla. Y en esa línea, Nicolás, lo que tiene que ver con la figura de Pablo Salaquet, que todos los encuentros ocurren en su casa, quien, como comentaba al principio, fue alcalde de la Florida, fue alcalde de Santiago, tuvo una campaña senatorial que no fue exitosa y luego tuvo también líos de plata y lo recordábamos también en la cultura pop por la imitación de Stefan Kramer, pero de repente desaparece un poco en la palestra y a propósito de reportajes vuelve a aparecer en forma de lobista, que es un trabajo que lleva realizando hace un tiempo, que pareciera ser un gran aglutinador, ahí teniendo de socio en algún nivel, como tú planteas, a Insunza, del PPD. Entonces, ¿cómo se explica que todas estas reuniones ocurren en la casa de Pablo Salaquet, donde literalmente hay una cocina porque se juntan a comer? Sí, a mí me llamó mucho la atención este resurgir de Salaquet. Sabíamos que se dedicaba al lobby. Estuvo metido en algunos líos porque en 2018 él era lobista de los casinos ilegales, de los tragamonedas, ¿no? Recordarán ustedes que hubo una causa judicial, le allanaron la casa porque se estaba investigando financiamiento ilegal a algunas campañas políticas y también lavado de activos, tráfico de influencia, ¿no? Pablo Salaquet estuvo procesado en esta causa por ser lobista de los tragamonedas. Finalmente la Fiscalía decidió no perseverar en contra de él. Eso era lo último que sabíamos, ¿no? Que Pablo Salaquet se estaba dedicando al lobby. Dio una entrevista hace un tiempo, un matinal, donde dijo que estaba vendiendo zapatos de una marca europea, pero en realidad el lobby ha sido su negocio en los últimos años. Pero ahora no solo es que sea lobista, sino que aparece como un gran lobista y como un gran articulador de los empresarios con el gobierno. Es decir, al menos 6 ministros del gobierno del presidente Boric pasaron por la casa de Salaquet en reuniones que hasta ahora eran reservadas con empresarios, reuniones que se ocurrieron entre junio y noviembre, las que conocemos, del año pasado. Entonces, claro, ya no es solo un lobista más, sino que es un lobista relevante. Yo no sé por qué, y hay preguntas pendientes, ¿no? Pero yo no sé por qué el gobierno en algún momento le entregó tanta validación al señor Salaquet, ¿no? Pablo Salaquet, después de la imitación de Kramer también, era alguien que no sé si era tomado tan en serio en el mundo de la política, ¿no? Se hicieron muchos chistes, fue el rey del meme durante un tiempo. Perdón, Nicolás, pero Salaquet, uno a primera vista, a propósito de lo que tú mismo dices de Kramer, uno lo pudo haber tomado caricatura, pero no deja de ser un astuto político que tuvo y tiene vínculos empresariales. En su momento Salaquet estaba vinculado de forma directa al mundo del espectáculo, fue manager de Gonzalo Feito. El tipo tiene mucho teléfono desde ahí hacia un montón de aspectos. Uno se sorprende porque, claro, la sabe hacer, pero hay un montón de mundos intermedios que nosotros en este planeta periodismo a veces ignoramos, creo yo, que es el mundo de la agencia de comunicaciones, que tienen vínculos directos con importantes instituciones, directorios y otros. Entonces, y ahí Salaquet
parece ser un arma importante por el gremio de del mundo de la pesca. Yo no sé si Nicolás coincide o no con esta idea, que es que al fin y al cabo estas reuniones se pueden hacer, pero tienen que ser registradas, ¿no? O sea, por cierto que es deseable, creo yo, que el gobierno se reúna con todos los sectores y que con los empresarios busquen llegar a acuerdos, y que eso, si permite mejorar la política pública y avanzar en tramitaciones de proyectos de ley que son necesarios, por cierto que es saludable. Lo que no es saludable es que estas reuniones y estos diálogos sean de espalda a la ciudadanía, tengamos que conocerlos por reportajes de investigación y no porque el mismo gobierno transparenta esas reuniones, ¿no? Por ejemplo, cuando la ministra Tobá nos dice que se juntó con 15 empresarios en la casa de Salaquet, pero no nos entrega los nombres, por cierto que deja ahí abierto el tema, ¿no? Uh-huh. ¿Con quiénes se juntó? Es distinto si se juntó con empresarios, no tengo idea, de la seguridad o pesquero, medianos empresarios, así se juntó con Andrónico Luksic y otros grandes empresarios de la casa de Salaquet, por ejemplo. ¿Qué es lo que se conversó? ¿Se llegó a algún acuerdo? ¿Con qué empresarios de la SFP se juntó la ministra Janet Jara en la casa de Pablo Salaquet? ¿Se llegó a algún acuerdo ahí? ¿Se les prometió algo? El problema de la opacidad, creo yo, es ese, ¿no? Que aumenta la sospecha de la ciudadanía sobre las autoridades y sobre la élite en general. Y tiene que ver con eso que tú decías, Nicolás, ¿no? Que al Cortés Tercia hablaba del circuito extrainstitucional del poder, las agencias de comunicaciones, los lobistas, cómo las cosas se resuelven en los pasillos y no en los mecanismos que la democracia establece para resolver este tipo de cosas y para desarrollar estos diálogos. Nicolás, ahí también me parece relevante, según lo planteaste en el artículo, en el reportaje más bien, la figura de Jorge Insunza, exdiputado del PPD, quien tuvo un breve paso por la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de Bachelet, que me imagino que es quien le hace el nexo con las figuras del oficialismo que pasan, y que yo también creo que el negocio acá de Salaquet, si tú lo contratas, no sé, como lobista haciendo el mundo empresarial y ves que te invita a su casa y tiene a autoridades de gobierno, queda como un gran articulador gestor. Me imagino que hay Insunza el que hace el nexo con las figuras del actual oficialismo. O cómo llega él a ser capaz de invitar a, por ejemplo, una figura relevante del Frente Amplio, como es Nicolás Grau, actual ministro, a que vaya a la casa de un personero de derecha a juntarse con empresarios. Me imagino que hace no tantos años eso era un poco impensado, y más que fuera una reunión secreta. ¿Es Insunza la figura que hay o hay una habilidad de Salaquet que no conocíamos y que lo tiene relevado como el gran lobista dentro del mundo empresarial? Todos los ministros con los que conversamos nos dijeron que quien los había invitado directamente era Pablo Salaquet, ¿no? Yo puedo suponer que quien abrió esas puertas es Jorge Insunza, porque Jorge Insunza empezó a ir como invitado a estas comidas de Salaquet que empezaron, al menos según el registro que tenemos nosotros, en 2022, no necesariamente con autoridades políticas al principio. Hablé con algunos columnistas de opinión, por ejemplo, que fueron invitados a estas reuniones, donde también iban ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera y empresarios, y me dicen que, claro, Salaquet estaba muy interesado en mostrar que podía tener llegada también en el mundo de izquierda, y que para eso intentó invitar e involucrar en estas comidas algunos asesores comunicacionales más ligados al progresismo. Jorge Insunza nos dice que él lo invitó a Salaquet a estas comidas y luego empezaron a coordinar estos encuentros entre los ministros con empresarios. Ellos dicen que no hay ningún negocio involucrado, porque algunas personas me mencionaban también que le habían cobrado por asistir, pero Salaquet e Insunza dicen que ellos no cobraron, y en realidad revisten su actividad y dicen que ellos lo están haciendo como una cosa por el país para reducir la cobran de otra manera. Si siempre hay una forma, no hay almuerzo gratis. Siempre se desarrolla alguna asesoría, otra cosa que en el tiempo se puede llegar a manifestar. No es cierto que quizá no cobran en lo inmediato, pero siempre hay un favor, y así funciona esto. No hay que ser el mercado de la influencia, exactamente. No hay que ser ingenuo. Algún negocio tiene que haber, exacto. Sí, no hay que ser ingenuo, esto es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, ahora, lo interesante es cómo Salaquet se ha transformado en una referencia y como tú bien planteas, Nicolás, una influencia tan potente para el gobierno. Quizá le genera confianza. Ahora, si a mí me filtran una conversación de estas características, no sé si seguiré confiando. Yo me acuerdo hace no tanto, te acordarás tú también, Nicolás, porque también es de nuestra generación, que el 2011, mientras era alcalde de Santiago,
era un rival, por no decir un enemigo del movimiento estudiantil, porque la mayoría de las tomas, la toma de la Casa Central de la Chile, el Instituto Nacional, de los colegios emblemáticos de la comuna, estaban en Santiago, y Salaquet era una figura que era parte de todo lo que se luchaba mientras se levantaban los eslóganes de educación pública, gratuita y de calidad. Entonces, sorprende, llama la atención al menos verlo ahora dialogando junto a algunos personeros que eran de ese movimiento en las mismas casas. O sea, yo me acuerdo de hecho de un gran, no sé cómo, un gran I por la educación, sí, que hicieron ¿verdad? frente a la Municipalidad de Santiago. Pero claro, hoy día, 12, 13 años después, Salaquet aparece como un articulador entre el mundo empresarial y la derecha y el gobierno, cuyas autoridades, claro, eran dirigentes estudiantiles que estaban en veredas súper opuestas en ese momento. Como dice ese popular eslogan de... No eslogan, es un verso, no sé cómo es, de Nicanor Parra: izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas. Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación de CIPER Chile. Nicolás, siempre queremos saber cómo podemos ayudar a que CIPER Chile pueda seguir haciendo este periodismo de calidad. ciperchile.cl/socios. Nosotros en CIPER el 90-95% de nuestro financiamiento viene de los aportes de nuestros lectores. Entonces ahí en ciperchile.cl pueden hacerse socios desde, entiendo que no hay una cifra mínima, desde lo que puedan mensualmente, 1 luca, 2 lucas o hasta lo que quieran. Eso nos ayuda a seguir haciendo estos reportajes de investigación. Son investigaciones largas y que gracias a CIPER nosotros podemos realizar. No estamos obligados a ir publicando sagradamente todos los días, y la idea nuestra también es que crezca el equipo periodístico, así que quienes quieran y puedan aportar, nosotros felices y agradecidos. Muchas gracias, Nicolás, por esta conversación respecto a Pablo Salaquet y a este universo de personajes que hoy está en la palestra. Gracias. Vale, que estén muy bien. Chao. Chao, Nicolás.